Tal? Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar unos minutos para que se conecten algunas otras personas y bueno, comenzar con el tema de hoy. Bienvenidos a Aitana, Arlet, Amali. Un saludo, Arlet. Claudia. Bien, pues nada, vamos a comenzar, ¿vale? Hoy vamos a tratar un poco sobre lo que sería la modificación de la estancia por estudio a la residencia, tanto por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿no? La llamada modificación de estancia por estudio del régimen general. Básicamente la normativa establecida al respecto se encuentra contenida en el artículo 199 del Real Decreto 557/2011, pues de donde hemos estado estudiando la diferente normativa durante todas estas citas, ¿no?, que hemos estado teniendo acá. ¿Qué nos establece la normativa? Pues básicamente esta normativa lo que nos da es la posibilidad de pasar de ser estudiantes a través de una estancia a convertirnos en residentes, con esa facultad no solo de trabajar tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, según sea el caso concreto, sino que además nos estaría dando la posibilidad, pues, de que este plazo comience ya a contar para la nacionalidad, ¿ok? Digamos, dentro de nuestro esquema migratorio, este sería el siguiente paso de un estudiante que quiere hacer vida en España. ¿Qué nos establece el artículo 199? Pues luego de su reforma, ahora en agosto del 2022, se han facilitado, se han disminuido, digamos, de algún modo los requisitos para esta modificación, con la gran novedad de que anteriormente debíamos estar 3 años como estudiantes, lo cual implicaba, pues, estudiar, matricularnos en cursos o por una duración superior a estos 3 años o estar en una constante prórroga. Mientras que al día de hoy, pues, nos establece únicamente la necesidad, o primeramente la necesidad de haber culminado estos estudios a través o acreditando el aprovechamiento del curso, ¿vale? El término exacto que establece la normativa al respecto sería justamente la palabra aprovechamiento. ¿De qué? Pues de esos estudios que, como hemos ido mencionando durante estos días, son el objeto para el cual me han dado un permiso de estancia en el territorio español, con lo cual mi cambio, mi superación de pasos dentro del esquema migratorio que hemos comentado culminará o se habilitará en el momento en el cual yo acredite que he cumplido con el objeto previo, ¿vale? Que era, pues, como hemos dicho, estudiar. ¿Cómo voy a acreditar esto? Pues en principio, remitiéndonos a una interpretación literal de la norma, pensaríamos que podría ser a través de una carta de aprovechamiento, el título académico o la carta de culminación de estudio. Ojo con esto porque aunque acreditan más o menos lo mismo, no son exactamente iguales estos 3 documentos. El título, en algunos casos, pues es posible que lo obtengamos en una fecha bastante posterior a la culminación de nuestros estudios. Sin embargo, yo la modificación no la puedo hacer cuando quiera, sino en un plazo que estaremos mencionando a continuación, con lo cual puede ocurrir que aunque yo tenga los requisitos necesarios para la modificación, entendiendo que he culminado mis estudios y que además estoy en este plazo de modificación, pues ocurre que todavía no tengo el título. Esto ocurre mucho, por ejemplo, con titulaciones oficiales que requieren un protocolo, unas firmas adicionales, etcétera, pues que hacen que la facilitación de ese título se retrase un poco. En su lugar, o sí, como suplemento a este título oficial, pues sí que tendríamos lo que sería la carta de culminación de estudio, una carta que nos puede facilitar nuestra institución, en la cual se menciona específicamente que hemos culminado de forma satisfactoria con toda aquella carga académica establecida para la obtención de ese título. Básicamente un documento que diga que tengo derecho al título, que ya cumplí con lo que me era requerido, aunque no cuente con él, ¿vale?
La diferencia de este documento con la carta de aprovechamiento es que la carta de aprovechamiento, en cambio, sí que podría mencionar que estoy aprovechando mis estudios porque estoy cumpliendo con las asignaturas que me corresponden en ese momento académico en el cual me encuentro, pero que a lo mejor no he culminado de forma satisfactoria porque no me toca todavía todas aquellas materias que forman parte del llamado pensum académico. ¿Por qué destaco la diferencia entre estos tres documentos? Pues básicamente porque la norma, como les dije anteriormente, hace mención al término aprovechamiento. Sin embargo, en las últimas semanas sí que hemos estado viendo que en la práctica algunas oficinas de extranjería no les estaría siendo suficiente esta carta de aprovechamiento y estarían requiriendo la carta de culminación de estudios propiamente, ¿vale? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, porque aunque no es lo que la norma señala específicamente, sí que el término aprovechamiento pues de algún modo podría ser un término jurídico algo indeterminado que permita que la oficina de extranjería pues haga esta interpretación respecto a la documentación que necesitamos para aprobar este requisito. Como hemos dicho antes, todos los documentos que nosotros le vamos a dar a extranjería, al final de cuentas son pruebas de que en efecto yo solicitante cumplo con los requisitos que establece la norma para la adquisición de determinado derecho, que en este caso pues viene a ser la residencia. Bien, el segundo gran requisito viene a ser la prueba de esa habilitación laboral o de emprendimiento según la solicitud que esté haciendo. Así pues, establece la norma que yo puedo solicitar una residencia de dos tipos, o con una habilitación para trabajar por cuenta propia o con una habilitación para trabajar por cuenta ajena. La solicitud que haga debe demostrar, como ocurría más o menos con el permiso de trabajo que hemos tratado antes en ocasiones previas, pues viene a demostrar la viabilidad. ¿Por qué? Porque verán que entre los requisitos de la modificación ya no se hace mención a la necesidad de aportar medios económicos suficientes para mi manutención. ¿Por qué? Porque extranjería presume o parte de la necesidad de que yo le pruebe que esos estudios que he estado cursando en España pues ahora me van a facilitar o me van a permitir insertarme laboralmente. Y será esta actividad que desarrolle, bien sea por cuenta propia o bien sea por cuenta ajena, la que generará medios económicos para mi manutención. De ahí que sea necesario que acredite una de dos cosas: o un proyecto de empresa del cual se desprenda la viabilidad de mi emprendimiento, pues por las titulaciones con las que cuento, las habilitaciones laborales, aquellos contratos u ofertas de contratos mercantiles que pueda tener en España o pueda traer desde el exterior, ese informe de viabilidad que me puede ofrecer, pues por poner un ejemplo, la ATA, y los medios económicos suficientes para la inversión y el emprendimiento, o por otro lado, una oferta de empleo que cubra al menos las normativas básicas establecidas en la normativa laboral y el salario mínimo interprofesional, entendiendo que este será el mínimo necesario en España pues para el sustento de un trabajador, según lo establece la normativa correspondiente. Una diferencia importante entre una u otra es que en el caso de la modificación por el artículo 199 para obtener un permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, la solicitud la haré yo personalmente como interesada, mientras que en la residencia por cuenta ajena, el legitimado para la solicitud será la empresa que me quiere contratar. Y esto es muy importante porque si no cumplimos con este requisito, esto podría ser causa de denegación. Como hemos mencionado, ya no hay un tiempo establecido mínimo para la modificación, como sí que lo mencionaba la normativa anterior en cuanto a los 3 años, pero sí que me estarán exigiendo pues la culminación en el tiempo correspondiente. Esta solicitud la haremos ante extranjería, y extranjería, aunque la norma establezca que tiene un plazo genérico para responder, pues teniendo en cuenta que el silencio es negativo, tendré que esperar hasta la resolución de la administración. ¿Qué implica esto? Pues que muy probablemente, con la demora que tienen la mayoría de las oficinas de extranjería, aunque yo presente mi solicitud en el plazo legalmente establecido para ello, ocurra que la resolución pues no se resuelva en el mismo plazo y llegue un punto en el que me encuentre con una tarjeta vencida
o una estancia vencida, en resumidas cuentas, sin contar aún con una resolución de concesión. Este también es un punto importante que nos viene a señalar la normativa, que anteriormente no lo mencionaba expresamente, pero que siempre ha sido así, y es el hecho de que, siendo la demora responsabilidad de la administración pública y no del interesado o solicitante, entiéndase el estudiante, pues la administración garantiza la prórroga de los derechos que venía teniendo anteriormente, pues básicamente ese derecho a estar en España hasta la concesión de la residencia, ¿ok? Veremos de hecho que una vez me conceden la residencia, pues la fecha de resolución será el día inmediatamente posterior al vencimiento de mi estancia por estudio, aunque a lo mejor haya estado en trámite pues 4 meses, 5, 6 o poco, ¿vale? Vamos a ponernos en el mejor escenario y hayan sido a lo mejor pues solo 3 meses. Bien, esto implicará que no me encuentro de forma irregular, aunque sí que hay derechos que tendrán ciertas limitaciones, como la entrada y salida del territorio español, para lo cual, por ejemplo, pues tendré que pedir una autorización de regreso en caso de que proceda, ¿vale? ¿Cuál es el plazo finalmente para la solicitud de esta residencia en cualquiera de sus 2 modalidades? Pues nos señala nuevamente la norma, y esto también es uno de los grandes beneficios de la reforma de agosto de 2022, y es el hecho de que ahora sí la norma nos establece literalmente que el plazo para modificar será de 60 días antes del vencimiento de mi tarjeta o dentro de los 90 días posteriores al vencimiento de la misma, siempre que coincida, como mencioné al inicio, entre este plazo, pues los 2 requisitos anteriores: contar con una oferta de empleo, por un lado, y haber culminado mis estudios. Si llegara a ocurrir por la programación que tienen los cursos, el curso que estoy cursando, o porque a lo mejor me he demorado con determinada evaluación, por ejemplo, las prácticas curriculares, o a lo mejor la defensa de mi TFM o de mi TFG, según sea el caso, pues en ese caso no podré modificar todavía, y en ese periodo de tiempo lo que tendré que hacer es solicitar una prórroga de estancia por estudio por el periodo de tiempo que quede pendiente para cumplir con el objeto que hemos dicho es propio de la estancia por estudio. Bien, pues básicamente estos serían los requisitos principales que tenemos que tener en cuenta de cara a la modificación al régimen general. Este plazo, por supuesto, como mencionamos, me va a contar para la nacionalidad y podrá beneficiar también a aquellos familiares que estén en el territorio español ya en ese momento con la condición de familiares de estudiantes. Ahora, pues quedo a disposición de las preguntas que ustedes puedan tener en cuanto al tema que hemos tratado. Si hay alguna pregunta al respecto. Vale, pues parece que no tenemos preguntas. De todas maneras, como mencionamos siempre, saben que en los comentarios de este directo que queda fijo en nuestro perfil de Instagram, pueden ir haciendo las preguntas que consideren respecto a las dudas que les puedan surgir, a sus casos particulares, y nosotros estaremos encantados de irles respondiendo cada uno de ellos. Recuerden que este directo lo pueden compartir con familiares, amigos o personas que se encuentren interesadas en todos estos temas, y que estaremos pues durante la semana con ustedes con otros directos y otros temas de interés. Un abrazo fuerte para todos, feliz inicio de semana.